pie, abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo. Ahí está el consejo de la palabra de Dios hoy para nuestras vidas, libro de Mateo. Capítulo 25, versos del 14 al 30. Libro de Mateo, capítulo 25, versos del 14 al 30. Si ya todos lo tienen, tengamos un instante de oración. Padre, qué hermoso es estar a tus pies, Jesús. Hoy te hemos adorado, te hemos bendecido y te hemos exaltado. Hemos puesto tu nombre en alto, Señor. Y queremos seguir poniéndolo en alto, exponiendo tu palabra con claridad. Porque tú mismo, Jesús, eres la palabra viva. Queremos que esta palabra de poder y de autoridad taladre los mentes y los corazones en este lugar y seamos transformados por el poder de tu Santo Espíritu, y lo que vamos a recibir hoy de gracia, lo demos de gracia a los demás. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Por eso, henos aquí, Señor, inclinando nuestra mente, corazón y oído a escuchar tu consejo, porque tu consejo es vida y es consejo eterno. Te pedimos estas cosas, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la Escritura en Mateo capítulo 25, versos del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir
de dientes. Puede tomar asiento, iglesia de Jesucristo. Hoy hemos arribado ya al final de la serie que titulamos Sé un instrumento de multiplicación. A modo de repaso, en el primer mensaje, que fue el primer domingo de este año, dimos respuesta a la pregunta: ¿cómo ser un instrumento de multiplicación? La respuesta fue testificar de Cristo a todas las naciones. El texto principal que utilizamos fue Hechos 1:8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el segundo mensaje también dimos una segunda respuesta a la misma pregunta: ¿cómo ser un instrumento de multiplicación? Y la respuesta fue discipular para Cristo a todas las naciones. En otras palabras, hacer discípulos, que ellos sean hacedores de discípulos. En Mateo 28, 19, 20, así compartimos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en ese segundo mensaje hablamos de 4 maneras muy sencillas de cómo hacer discípulos para que ellos también sean hacedores de discípulos. La primera fue enseñarles a ser como Jesús. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. La segunda fue enseñarles a seguir a Jesús. Lucas 9:23, así nos enseña Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También enseñarles a permanecer en Jesús. Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque como nosotros permanecemos en la vid verdadera, es la manera en la cual llevamos frutos, y así podemos permanecer aún más en Cristo. Y la cuarta fue enseñarles a glorificar a Jesús. En 1 de Pedro 5:11, él dijo: a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y en este tercer mensaje vamos a dar una tercera respuesta a la misma pregunta: ¿cómo ser un instrumento de multiplicación? ¿Cuántos están llevando a la práctica los 2 primeros mensajes y están siendo, para la gloria de Dios, instrumentos de multiplicación? No solamente testificando de Cristo a las naciones, sino también discipulando para Cristo a todas las naciones. Pues también tienes que poner en práctica este tercer mensaje, porque la tercera respuesta a la misma pregunta es multiplicar los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Así leímos todos en este pasaje introductorio, en los versos del 16 al 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Déjeme decirle, eso es multiplicación. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. También definitivamente eso es multiplicación. Si queremos ser instrumentos de multiplicación, tenemos que ministrar y poner a funcionar todo lo que Dios nos ha dado, sea don o sea talento, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Nótese que al que se le dio 5 talentos, los puso a funcionar, a ministrar y a trabajar. ¿Y qué pasó? Obtuvo otros 5 talentos. ¿Cuánto dio a su Señor? 10 talentos. Asimismo fue al que se le dieron 2 talentos, los puso a trabajar y a funcionar y a ministrar, y ganó otros 2 talentos y entregó a su Señor 4 talentos. Definitivamente los 2, ambos eran instrumentos de multiplicación. Lo interesante es que dice la parábola que se le dio de acuerdo a su capacidad, y de acuerdo a su capacidad, lo que Dios le había dado, lo multiplicaron de una forma maravillosa. Aquí tenemos muchas capacidades, destrezas y habilidades, y sé que también de la misma manera Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales conforme a nuestra capacidad. Nos ha dado don de servicio,
Mira los que pasaron aquí al frente en el ministerio de limpieza. ¿Acaso no es don de servicio ese corazón lindo para servir en todas las áreas? Tenemos don de exhortación, don de dar definitivamente sobre en este lugar, el don de misericordia. Aquí hay mucho don de ayuda. Tenemos personas aquí con el don de palabra de sabiduría, con el don de profecía, don de lenguas, don de la enseñanza, el don pastoral, don de evangelista y también el don de fe. Pero sumándole a esa cantidad de dones espirituales que hay en esta iglesia, también hay personas con muchos talentos en esta congregación. Tienen el talento de la música, tienen el talento del canto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esos jóvenes, ese grupo de alabanza de jóvenes? Hay talento lindo de la música, hay talento precioso del canto para la gloria de Dios, y tienen que ser usados y multiplicados. Hay también talento de la danza en este lugar, de la escritura. Muchos pueden escribir, componer, el talento de las manualidades y el talento de la dramatización. ¿Cuántos también dan gloria a Dios por esos programas de Navidad y de resurrección, cuando los jóvenes aquí también exponen sus talentos para la gloria de Dios? Pues cada uno de esos dones y talentos que el Señor nos ha dado, nos lo dio, escuche esto, iglesia, con un propósito divino, para cumplir primeramente el llamado que Él nos ha hecho. También para desarrollar y ejercer el ministerio que Él nos ha dado. Para edificar al cuerpo de Cristo. Para nosotros hacer crecer como instrumento en las manos de Dios a los hermanos en Cristo. Y también para perfeccionar a los santos. Por eso dile a la persona que tiene a tu lado: el don que Dios te ha dado, yo lo necesito. El talento que Dios te ha dado, yo lo necesito. Miren, cada cosa que da Dios no lo da incoherentemente. Cada cosa que da Dios tiene sentido, tiene significado, tiene propósito. Cuando hablo que tiene sentido es porque hay una razón por la cual Dios lo da. Cuando me expreso que tiene significado es porque también tiene un valor inmenso lo que Dios da. Y cuando tiene propósito es porque hay un objetivo que vamos a cumplir con lo que Dios nos da. En otras palabras, no nos fueron dados esos dones y talentos para almacenarlos, para quedarnos con ellos. No nos fueron dados para enterrarlos, sino para multiplicarlos para la honra y la gloria de nuestro Dios, para ministrarlos constantemente al cuerpo de Cristo. Por eso en 1 de Pedro 4:10 el apóstol dijo: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nótese esta palabra, como buenos administradores. Esto quiere decir que tú y yo no somos los dueños de los dones y talentos. El dueño de los dones y talentos es el Señor, como enseña la palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Quiere decir que si nosotros solamente somos los administradores y no somos los dueños de los dones y talentos, tenemos que entender que aquí la pregunta es si lo vamos a usar o si no lo vamos a usar. No, esa no es la pregunta. Aquí la pregunta es cómo nosotros los vamos a usar. Porque dicho sea de paso, Él te lo dio, presta atención, Él te lo dio para que tú lo uses. Así dice 1 de Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué pasó cuando fue a pedir cuenta de los 3 siervos? El primero que hizo, claro, los puso a trabajar, los multiplicó, los ministró, porque él sabía que les fueron dados para eso, no para enterrarlo. El segundo experimentó lo mismo, los puso a trabajar, los multiplicó, los puso a funcionar, los ministró. Pero el que le fue dado uno al siervo, ¿qué hizo con ese talento? Lo enterró. Y lógicamente no fue alabado como los otros 2. Al contrario, fue reprendido por haber enterrado ese don que el Señor le había dado. O sea, la pregunta es: ¿cómo nos vamos a ministrar esos dones? Porque dicho sea de paso, la pregunta no es si yo voy a ministrar ese don o si no lo voy a ministrar. Porque la respuesta de Dios es obvia
Él te lo dio para que tú lo ministraras. ¿Cómo lo vamos a ministrar? Con sentido, con significado, con propósito, con coherencia. Romanos 12, del 6 al 8, por eso ya Pablo da de antemano diciéndole, esta es la manera que lo van a usar. No le está diciendo, bueno, lo pueden usar si ustedes quieren o no. No, esta es la manera que lo vas a usar. Romanos 12, del 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nótese la última frase, el que hace misericordia con alegría. Quiere decir que los dones y talentos que el Señor nos ha dado, no solamente los vamos a usar con sentido, no solamente con significado y con propósito, los vamos a usar con gozo, con alegría, apasionados y avivados delante de la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿con qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Por eso es que el autor de los Hebreos en 12:2 dijo, con el gozo puesto delante de él, refiriéndose a Jesús, sufrió la cruz. El salmista decía en el Salmo 102, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. ¿Por qué? Porque es un inmenso privilegio el que tenemos nosotros del hecho de que Dios nos haya dado dones y talentos para que sean usados, porque eso es para levantar, para fortalecer, para edificar a tu hermano en Cristo. ¿Sabe cuántas cosas pasan cuando utilizamos los dones y talentos? Primeramente, vidas que están en el infierno, lógicamente a punto de ser empujadas para ese hueco, el Señor las salva usando los dones y talentos nuestros. Matrimonios que están en la quiebra económica, espiritual, emocional, en la quiebra matrimonial completa, el Señor los restaura y los levanta para la gloria de Dios. Hermanos que están a punto de suicidarse, Dios puede usar un don y un talento de una persona para sacarlo de ese consejo de suicidio, porque para eso son los dones, para beneficio del cuerpo de Cristo. Dile de nuevo a la persona que tienes a tu lado, multiplica lo que Dios te ha dado. Multiplica lo que Dios te ha dado, porque es para edificar el cuerpo, perfeccionar a los santos, equipar a los redimidos por la sangre del Cordero, ministrar a la novia de Jesucristo, que es la iglesia. Inclusive esto forma parte de nuestra coronación. Los dones espirituales que Él nos ha dado, escuche esto, iglesia, no solamente son para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos, sino que también lo que Él nos ha dado, si lo utilizamos correctamente y lo multiplicamos, forma parte de nuestra coronación. En Filipenses 4:1 el apóstol dijo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Por qué forma parte de nuestra coronación? Ahí está el caso de los dos primeros siervos, al que le dieron 5 talentos y al que le dieron 2 talentos. Aquí viene el que le dieron 5 talentos, verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No solamente se lo dijo al que le habían dado 5 talentos, se lo dijo al que le habían dado 2 talentos también. Lo mismo exactamente. Verso 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El asunto es que no entendemos que hay una gran recompensa para aquellos que estamos haciendo uso de los dones y talentos, que lo estamos multiplicando. Así dice la palabra, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la obra que hacemos llenas del poder del Espíritu Santo es cuando estamos usando los dones preciosos que el Señor nos ha dado para edificación del cuerpo. En otras palabras, lo que estamos haciendo ya no son obras muertas, porque lo estamos haciendo bajo la unción del Espíritu Santo, porque Él nos ha dado esos dones preciosos a cada uno de nosotros. La pregunta es,
¿Qué estamos haciendo con nuestro don? ¿Qué estamos haciendo con nuestro talento? Hay muchas cosas que nos pasan por la mente y una cantidad de justificaciones para no hacer uso de lo que Dios nos ha dado, que si nos ponemos a contarla nunca terminaríamos en este lugar. Pero nunca te hagas la pregunta en tu mente, iglesia, si tú vas a usar o no vas a usar lo que Dios te ha dado. Porque ya la respuesta está en la Biblia. Usted sabe que la voluntad de Dios nosotros la encontramos en la palabra de Dios. Mucha gente pregunta, ay, no sé si será tu voluntad, Señor, que yo haga esto o que yo haga aquello otro. Dios mío, si la palabra dice que lo hagas, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Lo que a veces no tenemos el tiempo para escudriñar la palabra. Jesús lo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella hallaréis la vida eterna. Hay cosas preciosas que encontramos en la palabra de Dios. Así es que mírate a la persona que tienes a tu lado y dile, oye, no te está preguntando Dios si lo usas o no lo usas. Él te está diciendo que lo uses. Lo que te está enseñando la manera en la cual tú lo puedes usar. Cada uno conforme a su capacidad, como enseña la parábola esta preciosa. Pero el que enseña la enseñanza, escucha esto, iglesia, el que reparte con liberalidad, el que hace misericordia con alegría, todo tiene su sentido en el Señor. Dios es un Dios de orden y da todas las cosas ordenadas cada día a nuestra vida. Por eso es que tienes que decir, ¿cómo lo uso, Señor? Lo que tú me has dado, ¿en qué ministerio voy a ejercerlo? Lógicamente, si usted tiene el don de la enseñanza, oye, rapidito habla con la directora de INSTE, porque usted tiene que ser maestro en el poderoso nombre de Jesús. El enemigo no puede pararlo. Si usted tiene el talento del canto, hable con uno de los líderes de la alabanza, porque usted va a ser usado de una forma especial. Escuche esto, iglesia. Tienes que multiplicar lo que Dios te ha dado y no lo puedes enterrar. Yo sé que hay muchas personas hoy en día por tanto afán, por tanto trabajo, por tantas cosas que tienen que enfrentar en este mundo, que simplemente entierran el don y el talento que Dios le ha dado. Porque el enemigo los tiene un poquito engatusados, para no decir demasiado, en edificar otras cosas. Escuche esto. Jesucristo dijo, mi reino no es de esta tierra. Vuelvo a repetir, Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Inclusive muchas personas que Dios le ha dado capacidad impresionante administrativa. Escuche esto, capacidad impresionante administrativa, capacidad para negociar literalmente, económicamente, como nos enseña esta parábola. Y lo que hacen es almacenar y almacenar para sus mismos gustos, para sus mismos placeres, pero no se dan cuenta lo que se están perdiendo, que Dios se lo dio para bendecir su reino aquí en la tierra. Y cada cosa que Dios te ha dado, sea recursos, sea bienes, sea don, sea talento, lo que Él te ha dado es para enriquecer el reino de Dios aquí en la tierra, para su honra y para su gloria, y nos estamos perdiendo esa hermosa oportunidad. Por eso le dijo al primero, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se lo dijo también al segundo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sabes que muchas personas quizás no lo ejercen por el hecho de que están demasiado ocupados. Hay inclusive personas que no lo ejercen porque tienen miedo de ejercer su don espiritual o su talento. Quizás tengan miedo a las críticas, tengan miedo a la guerra espiritual que estamos enfrentando, porque hay una guerra espiritual que no podemos olvidar. Así dice el apóstol Pablo, un hombre que ejercía dones y talentos por pila. Él decía, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y es verdad que recibimos ataques cuando comenzamos a servir al Señor, pero una de las razones por las cuales a veces no desenterramos ese don o lo tenemos enterrado es porque tenemos simplemente miedo. ¿Sabes que esa fue la razón por la cual este tercer siervo enterró su talento?
Dice literalmente la palabra que este siervo tenía miedo. Miren lo que dice versos 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Escuchen la expresión: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre estaba espantado de miedo porque tenía quizás temor a equivocarse, quizás a perder ese talento, lo único que le había dado el Señor. Tenía temor a arriesgarse. Mira, iglesia, una de las cosas preciosas que el Señor admite en nosotros es que nos equivoquemos y que corramos riesgo. Déjeme decirle, si usted no está dispuesto a equivocarse y a cometer riesgo en el servicio a Dios, usted se está frizando todos los días de su vida. Tiene que ser emprendedor, correr riesgos en la vida. Quizás nos equivoquemos en medio de toda esa serie de cosas. Como dije en el mensaje pasado, se equivocaron grandes hombres de Dios. Pero escuche esto, ahí está el Espíritu Santo, el mismo que nos dio los dones para llevarnos a toda verdad y a toda justicia, para cuando te equivoques, para cuando cometas errores, redarguirte y decirte: hijo mío, no vas bien por aquí, endereza por acá. Mira, iglesia, déjeme decirte algo para aquellos que tienen espanto y temor por usar los dones y talentos que Dios le ha dado, como le pasó al tercer siervo de esta parábola. Tú has sido, escucha esto, iglesia, tú has sido lavado por la sangre de Cristo para poder servir al Dios vivo. Nunca se te olvide eso. Es el poder de la sangre de Cristo que está sobre tu vida, que te da acceso no solamente a la presencia de Dios, que te da acceso también a servir a Dios con todo tu corazón. Así dice Hebreos 9 del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dile al que está a tu lado: hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Muchas personas piensan en un momento determinado que no se sienten dignos, ¿verdad?, para ser usados por Dios, porque han vivido una vida desastrosa en el pasado, han hecho mucha maldad y han dañado muchos corazones. Y el enemigo, lógicamente, quiere que siga viviendo en ese pensamiento de la vida antigua. Pero la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es cierto que no lo merecemos, ministrar las cosas santas del Señor, pero lo dio por gracia. No se te olvide esto, lo dio por gracia. El apóstol Pablo decía: antes he trabajado, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Y no te das cuenta que es la gracia de Dios que está sobre tu vida. Por eso levántate. El apóstol Juan decía: y de su plenitud tomamos, ¿quiénes? Todos. Y gracia sobre gracia. Bueno, dicho sea de paso, fuiste salvo por gracia. Ahí entró la gracia en tu vida. Y sirves también al Señor por la gracia de Dios. Ay, señores, que no voy a poder ser efectivo en lo que yo hago. Así pensamos, ¿verdad? Cuando estamos llenos de temor, cuando estamos espantados: Señor, es que yo no voy a ser efectivo en lo que voy a hacer. Pero ¿quién te dijo a ti que tú eres el que lo vas a hacer? Dile a la persona: ¿quién te dijo a ti que tú eres el que lo vas a hacer? No eres tú el que lo va a hacer. El que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Tú eres el instrumento en las manos de Dios para que el nombre de Jesús sea glorificado sobre todas las cosas. Nunca se te olvide eso. Por eso Pablo decía: no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Y tienes que entender que es por su gracia lo que tú haces. Por eso es que no solamente, escucha esto, iglesia, Él te ha lavado con su sangre para que puedas servir al Dios vivo. También te ungió con el Espíritu Santo para que puedas servir al Dios vivo. Así dice 1 de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Muchas veces nos preguntamos, ay, es que no tengo la unción necesaria para poder servir a Dios. Quisiera ser como fulano, quisiera ser como mengano, que cuando predica se convierten en las personas que vida vienen a los pies de Cristo, que son ministradas, y comenzamos a compararnos con fulano y con mengano, como si pensáramos que ese fulano o mengano fuese el único ungido en esta tierra. La Biblia dice literalmente que todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Mira, iglesia, hay tantas cosas que nosotros no hacemos por temor, porque pensamos que no tenemos la capacidad o la habilidad o lo que Dios nos ha dado. No, Él nos ha dado más de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso cuando los apóstoles salían, aquellos siervos de Dios solamente predicaban y el Espíritu Santo hacía la obra en cada persona. Y eso es lo que tienes que entender. Díselo a la persona que está a tu lado, no se trata de ti. Se trata del Espíritu Santo en tu vida. No se trata de tu unción, se trata de la unción del Espíritu Santo. Y mire, cuando usted va con esa certeza en su corazón, no tiene ni que amar demasiada gritería, ni demasiado alboroto. Usted simplemente va de una forma sencilla, ungido por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y cuando se para a predicar en ese altar, este lugar va a temblar. Las vidas van a ser ministradas, van a ser tocadas. Cuando te paras arriba con el talento del canto y la música, Dios va a hacer cosas lindas. Va a descender la presencia de Dios como en el día de hoy. Y muchos corazones van a ser restaurados y levantados. Pero solo déjate usar por el Señor. Escucha esto, porque no solamente tú vas a ministrar. Escucha esto, iglesia, no solamente Dios nos ha llamado a ministrar a otros lo que Él nos ha dado la capacidad y la orden también para multiplicar eso que nos ha dado hacia otras personas. Hago un paréntesis aquí. No vaya a pensar que el que usa a Dios como multiplicador es el que da los dones y talentos. Eso no lo da ninguna persona. Eso lo da el Espíritu Santo. Él reparte como quiera, quien quiere. Pero tú eres el instrumento para que esa persona pueda activar, escucha esto, y para que pueda ministrar y poner a funcionar. Entonces te conviertes en un instrumento de multiplicación. Porque ¿cuántos saben quién es el principal multiplicador? ¿Quién es el que multiplica? Es Dios. Es el Espíritu Santo el que multiplica las almas porque los convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes quién es el que multiplica la santificación? Es el Espíritu Santo que cada vez más santifica más a la persona. No somos nosotros. Pero ¿usted cree que es coincidencia que nos llamó a nosotros? Si no fuera necesario nuestra labor, entonces ¿por qué nos llamó a nosotros? ¿Por qué utilizó a los apóstoles? ¿Por qué Él sigue repartiendo dones y talentos si no fuera necesario? Es necesario. Escuche esto, es necesario. Por eso equipó a 12 discípulos. Por eso es que estamos siendo equipados para que nosotros podamos hacer la obra de Él como instrumento en sus manos. Es un privilegio. Dile al que está a tu lado, Jesús te necesita. Díselo otra vez, Jesús te necesita. Lo que pasa es que cuán disponible está nuestro corazón para hacer uso de lo que Dios nos ha dado. Quiero que medites en esto que te voy a decir. Levante su mano, no tenga usted temor, levante su mano. No es falta de humildad con esto. ¿Quién de ustedes creen que el Espíritu Santo le ha dado dones y talentos maravillosos? Ahora analícese si usted los tiene sepultados o enterrados, como el tercer siervo. Y también analice si usted lo está usando como a medias, cuando tengo tiempo, o cuando me siento bien, cuando estoy animado, cuando estoy en alta. El asunto es que hay que usarlo en todo tiempo. Por eso compartíamos en el mensaje pasado, le decía, te encarezco, Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jurará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes afuera, de tiempo, en todo tiempo. Ustedes creen que cuando Elías cayó en esa depresión tan grande, ¿verdad?,
que se tiró a morir, que ya quítame la vida, Señor. Tenía un gran triunfo, era un hombre bien usado por Dios. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? ¿Verdad? Para hacer una ilustración bíblica. Y cuando cayó en esa depresión, él abandonó su puesto de combate y dijo, ya no voy a ejercer más el don profético. Y se tiró a morir, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el ángel? Oye, come, levántate porque largo camino te resta. Escucha esto. Salió, no hizo caso, se escondió en una cueva. Allá lo fue a buscar Dios. Aquella cueva había enterrado su talento, su don en aquella cueva. Y hoy el Señor te dice, sal de la cueva. Sal de la cueva. Muchas veces nosotros nos cogemos lástimas a nosotros mismos. Porque hemos sido maltratados por alguien. Nos sentimos todos achicopalados, mi esposo me menosprecia, no me tiene en cuenta para nada y eso ha creado una baja estima en mi persona y comenzamos a autojustificarnos y a cogernos lástima y caeremos en una condición de víctima. Pero aquí en el reino de Dios, escucha esto, en el reino de Dios nadie se puede hacer la víctima. Escucha esto, levántate en el poder del Espíritu Santo y haz uso de lo que Dios te ha dado. Porque cuando viene ese temor, muy fácilmente entra la ansiedad, entra el desánimo, entra la depresión y queremos paralizarnos. Pero usted sabe por qué usted tiene que usar los dones espirituales. Tienes que usarlo por fe. Muchas veces no nos sentimos del todo bien. También levanta la mano, no tenga temor. ¿Cuántos se han sentido mal, desanimados, hecho trizas, hecho pedazos? Que a veces no tenemos ni deseo de salir a evangelizar, ni de pararnos allá arriba a cantar. ¿Le ha pasado eso a los grupos de alabanza que a veces no tienen deseos ni de cantar? Qué bueno que Madrid levantó las dos manos. Déjenme ver si levanto los pies también, porque a todos nos pasa. Ahora la decisión está en nosotros si seguimos enterrando, si seguimos echándole tierra a ese desánimo, a esa depresión, a esa cosa que tenemos. La seguimos enterrando y cuando ya estamos a 4 metros bajo tierra y después salir va a ser más difícil. Sale a tiempo. Porque déjame decirte una cosa. Preste atención lo que es enterrar en una cueva o en la tierra lo que Dios te ha dado. Y si sigues con ese comportamiento, quizás en un momento determinado, Dios te diga, un momento, tú no estás apto para seguir con esto. Se lo dijo a Elías, ve y unge a Jehú. Pero ¿saben a quién tenía ya preparado? A Eliseo. ¿Creen que es coincidencia? No. Porque Dios te lo da para que tú lo uses. Tienes ese libre albedrío. Pero llega un momento que tu dureza de corazón, por lo que sea que estés atravesando, no lo quieres usar. Dios dice, no hay problema. Ahí tengo un montón de siervos que están con corazones dispuestos para hacer lo que tú haces y mucho mejor que lo que tú haces. Sí, porque esa es la otra cara de la moneda. Cuando nosotros no queremos hacer algo, hasta decimos, oye, bye bye, me voy del ministerio. Vamos a ver que se arreglen como puedan. Mire, iglesia, nunca haga eso. Nunca en su vida haga eso, porque Dios siempre tiene un hombre, una mujer que supera lo que tú estás haciendo para la honra y la gloria de Dios. Y Dios siempre se provee un remanente. Desde el tiempo de Génesis, Dios se proveyó un remanente. Caín mató a Abel. Y Caín estaba hecho un desastre delante de la presencia de Dios. No había manera de reconciliar aquello con Dios. Pero levantó a Set. Y la generación de Set comenzó a invocar el nombre de Dios. Ahí tienes un remanente. Inclusive el profeta Isaías estaba preocupado. Porque le estaba predicando al pueblo de Israel. Escucha esto. Y en el capítulo 1 de Isaías, él mismo responde al pueblo: si vosotros no hubiesen experimentado que Dios se hubiese guardado un remanente, vendrían a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Sabes por qué no? Porque Dios había guardado un remanente. Pero ¿sabe qué remanente busca Dios? Remanente fiel. ¿Sabe lo que le dijo a estos dos primeros siervos? ¿Cómo comenzó la historia? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Al segundo le dijo lo mismo: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Déjame decirte, creo que si no vas a ser fiel en lo poco, me parece que Jesús está diciendo que no te va a poner en lo mucho. Mira, iglesia, esto es algo contradictorio a veces a nuestra vida. Porque pensamos, escucha esto, pensamos que nuestro éxito como hombre y mujer de Dios está en los resultados inmediatos que tenemos en lo que hacemos para Dios. Por ejemplo, Dios nos llama a predicar el evangelio, no se convierte ni el gato. Y nosotros decimos: oye, ¿qué va? Olvídate de esto. Porque estás enfocado en el resultado inmediato. Señor, me llamaste como maestro, ¿estás seguro? Pero ¿qué pasa? Yo veo que cuesta que las vidas sean edificadas, pero Dios te llamó verdaderamente. Y tú dices: no, porque no hay un resultado inmediato. Pero el éxito y un hombre y una mujer de Dios en desarrollar los dones y talentos no están en los resultados inmediatos. ¿Usted sabe en qué se encuentra? En la fidelidad al ministerio. Noé predicó por 120 años, no se convirtió ni el gato de la casa. Yo creo que empujó a su familia en el arca, pero él aparece en el salón de la fe como un hombre de éxito porque fue fiel a lo que Dios lo llamó. Isaías pasó lo mismo. El Señor le dijo: oye, yo te estoy llamando para que ellos no se conviertan ni te entiendan lo que estás predicando, ni se conviertan de sus malos caminos. Ya ha dicho Señor de paso, Isaías, no vas a tener resultado inmediato en la predicación que te estoy enviando. Nadie se va a arrepentir. Pero ahí Isaías parece como un hombre de Dios porque fue fiel a su ministerio. Jeremías, para terminar con esto, porque si no vamos a pasar toda la Biblia en cuanto a los personajes. Jeremías le dijo el Señor: oye, si se pasea uno justo por la calle de Jerusalén, yo lo voy a perdonar. ¿Se paseó alguno justo? Ni uno solo. La buena noticia es que después de aproximadamente 500 años, sí se paseó uno justo por las calles de Jerusalén, que fue Jesucristo, el justo de los justos. Pero el punto es que Jeremías se echó hasta llorar. Jeremías ya quería parar porque no tenía resultado. Esta gente no entiende, esto es terrible. Pero había un fuego dentro de Jeremías que no lo dejaba detenerse. Había un fuego en su interior, el fuego del Espíritu Santo, que no podía detenerse. Y aunque no tuvo resultado porque todos los llevaron cautivo, todo Judá cautivo para Babilonia, aparece Jeremías como un hombre de éxito delante de Dios porque fue fiel a su don profético, fue fiel a su llamado y fue fiel a su ministerio. Ahora, porque no haya tenido resultados inmediatos, presta atención, iglesia, no me estoy yendo del tema. Porque no haya tenido resultados inmediatos, ¿creen ustedes que estos tres hombres que hemos mencionado hasta hoy no han tenido resultados a largo plazo? Claro que lo han tenido. Y esa es la parte buena, que queremos los resultados ya macro. Vivimos en una sociedad que queremos las cosas macrowave, pero el resultado también es a largo plazo. Preste atención. ¿Sabe que cuando los discípulos llegaron a ser ministrados por Jesús, que lo comenzó a preparar, sabe lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Oye, ustedes han entrado en la labor de ellos, de los profetas. No vayan a pensar que ustedes son los primeros. No vayan a pensar que son la única Coca-Cola del desierto. Ustedes simplemente están continuando lo que empezaron estos hombres. Sencillamente. Ni tampoco te vayas a creer la primera Coca-Cola del desierto, porque tú solamente vas a seguir haciendo lo que comenzaron los primeros, lo que los discípulos hicieron, lo que hicieron otros, y tú lo sigues haciendo. Porque no se trata de todo, se trata del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero es otra de las cosas que experimentamos. Detenernos y enterrar el talento cuando no vemos resultados inmediatos. Hermano, yo conozco pastores en diferentes países que he ido y me han comentado: pastor, yo he estado pastoreando esta iglesia por 12 años y en 12 años solamente han cursado por aquí 5 personas. Sin embargo, después de 12 años, por su fidelidad, la iglesia tiene 400 personas. Ahora, ¿por qué sucede eso? Quizás a lo mejor estaba a punto de retirarse cuando llegaron las 400 personas y tuvo que dejárselo a otra persona con llamado. Porque uno siembra, otro ciega y otro cosecha. Sea lo que Dios te ha mandado,
a sembrar, a regar o a cosechar, no dejes de usar el don y el talento que Dios te ha dado para la gloria de Dios, porque esto es una continuidad de cada uno de nosotros. Pero nos desanimamos y nos opacamos. No solamente, iglesia, tenemos la sangre de Cristo con la cual Él nos ha lavado, tenemos también la unción del Espíritu Santo, y te puedo aconsejar que nada puede neutralizar el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo en nuestra vida está vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente. La unción del Espíritu Santo no caduca. ¿Cuántos saben eso? La unción del Espíritu Santo está ahí, es perenne. Por eso en 2 de Timoteo le dijo Pablo a este joven, capítulo 1, versos 6 al 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Levántese en el poder del Espíritu Santo, porque no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, iglesia, eres maestro. Présteme atención, eres maestro. Tu labor no solamente es desarrollar el don de la enseñanza, tu labor es buscar a ver quién tiene el don de la enseñanza para que tú multipliques a ese maestro para la gloria de Dios. Tienes el don de evangelista, no solamente es ministrarlo, busca personas con ese don para que lo multiplique y se nos llene estos evangelistas acá. Así funciona el evangelio de Jesucristo. Esto enseña a hombres fieles, dijo Pablo a Timoteo, para que a su vez también ellos enseñen a otros. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Hay muchos adoradores. No solamente tú estás aquí para adorar a Dios, escucha esto. Tú estás aquí también para ser instrumento de multiplicación y que muchos adoradores salgan de tus lomos hablando desde el punto de vista espiritual. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Cuántos intercesores hay en este lugar? Muchos intercesores. Ese es el plan de Dios. No solamente ejercer el ministerio, es sacar de tus lomos intercesores para la gloria de Dios. Lo que sucede, iglesia, es que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para hacerlo. Présteme atención, porque el tercer siervo se le acabó el tiempo. ¿Sabe lo que dice la parábola? Y este señor se fue muy lejos. Se fue lejos. Y el tercer siervo ahí estaba en Belén con los pastores. Estaba durmiendo. Y llegó el momento en que el señor que se había ido lejos llegó para que le dieran cuenta de los talentos que había depositado. ¿Cuántos saben que Jesucristo se fue lejos? Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Señor se fue, nos dejó todo y se fue. Pero te aseguro que está a punto de aparecer. Dile que de otro lado, te aseguro que está a punto de aparecer. Y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Iglesia, Jesucristo viene pronto y tienes que prepararte haciendo uso de lo que Él ha puesto en tus manos para que Él un día te diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así dice 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor de aquellos 3 siervos regresó, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Cristo no va a regresar? Claro que va a regresar. Miren, aquí no hay 3 siervos. Aquí, ¿cuántos siervos hay? 400 siervos hay aquí. Y Él va a regresar. Hijo mío, hija mía, ¿qué hiciste con lo que te di? Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Porque su venida está más cerca de lo que nosotros pensamos. Si tienes que cambiar tus prioridades en tu vida, cámbialas. Si tienes que negarte a muchas cosas que te gustan, niégate.
Si tienes que negarte a algo que te tiene atado, desátate. Pero tienes que multiplicar lo que Dios te ha dado. No es una pregunta de que si quieres o no quieres. Ya Dios te dio la respuesta. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es algo maravilloso. Quiero que preste atención aquí bajito para que nadie más se entere. Porque la recompensa de lo que nosotros hemos multiplicado para Dios no solamente repercute en esta vida, repercute para la eternidad. Nótese lo que le dijo el Señor en el verso 28, 29, ya casi estamos aterrizando. Así dijo: quitarle pues el talento al que lo había enterrado, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Dios es injusto? No lo es. Inclusive fue tan justo que el que no tenía la capacidad para retener 5 talentos le dio 1. Porque era conforme a su capacidad, de acuerdo a lo que leímos. Escucha esto. Es algo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón. No digas más. No digas más. Señor, no tengo capacidad para hacerlo. No digas más eso. Porque Dios lo que te ha dado lo da conforme a tu capacidad. Al que le dio 2 fue conforme a su capacidad. Y al que le dio 5 es porque tenía más capacidad para lidiar con los 5. Quizás a nosotros no nos den todo lo que le dan a otros o ministerio que le dan a otros conforme a su capacidad. Pero sí todos vamos a tener que dar cuenta por lo poco o por lo mucho que el Señor nos ha dado. Y cuando lo hagamos nosotros, va a ser la multiplicación, no solamente en este siglo presente, sino también en el siglo venidero. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Por eso es que el apóstol Pedro, ¿no?, haciendo eco de esto que explicó Jesús, él dijo: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Así le preguntó Pedro. Señor, nosotros hemos testificado de Cristo y vamos a seguir testificando de Cristo. Nosotros hemos discipulado y vamos a seguir discipulando para Cristo a las naciones. Nosotros hemos ejercido dones y talentos y vamos a seguir ejerciendo dones y talentos. ¿Qué pues recibiremos, Señor? Miren lo que le respondió el Señor. Mateo 19, del 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, le preguntó Pedro. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Óigame, hay recompensa, hay privilegio. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y añade Jesús: cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí Jesús nos habla de cosas importantes que tenemos que cambiarlo como prioridad. Pero no solamente es padre, madre o hijo que tenemos que cambiar prioridades para que sea Dios el primero. Hay un montón de cosas que tenemos que cambiar en nosotros y dejarlo para que un día esas 100 veces más se haga realidad en cada una de nuestras vidas. Dile al que está a tu lado: no tenemos opción, tenemos que ser un instrumento de multiplicación. Quiero concluir con esta serie de mensajes con una frase clave, y quiero que usted nunca la olvide.
El evangelio es multiplicación. Repito de nuevo, nunca se le olvide, el evangelio es multiplicación. No puedes quedarte con lo que Dios te ha dado. Tenemos que multiplicarlo para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El evangelio es multiplicación. Multiplicación de creyentes, multiplicación de discípulos, multiplicación de dones, multiplicación de ministerios, multiplicación de llamados, multiplicación de obreros, multiplicación de siervos, multiplicación de líderes, multiplicación de iglesia, multiplicación del reino de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Usted cree que es coincidencia que en esta congregación se empuje tanto a la gente a prepararse, a equiparse? Hay 4 grupos de alabanza, pero si llego a tener 10 grupos de alabanza, gloria a Dios. Hay 20 maestros certificados de INTE, pero si tengo 40, gloria a Dios. Hay un grupo de evangelismo, pero si tengo 10 grupos de evangelismo, gloria a Dios. Hemos plantado iglesias, pero si plantamos 80 más, gloria a Dios. Tú no solamente eres parte de esta multiplicación, tienes que ser un instrumento de multiplicación. 3 respuestas le hemos dado a esta serie de mensajes y hoy es el final. A una sola pregunta: ¿cómo ser un instrumento de multiplicación? Primera respuesta: testificando de Cristo a todas las naciones. Segunda respuesta: discipulando para Cristo a todas las naciones. Y tercera respuesta: multiplicando los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Yo quiero que te pongas en pie, iglesia, en este momento y levantes tus manos al cielo. Y mientras pasa el grupo de alabanza a este lugar y suena un instrumental en el piano, yo quiero que tú medites en lo que Dios ha hablado a tu corazón. Porque sé que Dios ha hablado a muchos corazones en este lugar. Y quizás lo que Dios te ha dado lo has almacenado, acumulado, quizás lo has enterrado y no estás haciendo uso de ese don espiritual o ese talento tan maravilloso. Dios nos está haciendo un llamado de atención, iglesia, a que no solamente formemos parte de esta multiplicación tan hermosa que Él ha venido haciendo año tras año, siglo tras siglos y milenios tras milenios. No, Él también quiere que tú seas un instrumento de multiplicación. No solamente para esta época, sino para los próximos años, para los próximos siglos. Y si Dios todavía nos tiene en esta tierra, para los próximos milenios. Esa es la labor de Dios. Multiplicar lo más posible todo lo concerniente a su reino. Porque Él quiere salvar la mayor cantidad de personas posible. Él quiere discipular la mayor cantidad de personas posibles. Y no te quepa la menor duda que también Él quiere usar a la mayor cantidad de personas posibles. Hoy yo quiero hacer un llamado así de una forma sencilla, suave a los corazones. Si alguien está en este lugar que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y quiera hoy entregar su vida a Cristo verdaderamente para que nazca de nuevo y el Señor escriba su nombre en el libro de la vida, solo levanta tu mano. Levanta tu mano si quieres hoy entregar tu vida a Cristo, si nunca antes lo has hecho, quieres hoy nacer de nuevo. Si levantaste tu mano para tomar esa decisión en tu corazón, pasa aquí al frente a este altar. Queremos orar por ti en el nombre de Jesús. Alguien que quiera hoy entregar su vida a Cristo, aleluya, es un llamado de suma importancia. Aleluya, alguien más quiera añadirse a esta multiplicación de discípulos. Si levantaste tu mano, solo pasa al frente si nunca antes has recibido a Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. No tengas temor. Aleluya. Quiero hacer un segundo llamado a este altar.
Tú sabes lo que tú estás haciendo con el don o el talento que Dios te ha dado. Tú sabes si verdaderamente lo estás ministrando, lo estás ejerciendo, estás trabajando con él para ser un instrumento de multiplicación. Tú solo lo sabes. Y ese llamado a este altar es precisamente para eso. Para que tú puedas desarrollar con toda libertad. Para que tú puedas ministrar con toda libertad el don y el talento que el Espíritu Santo te ha dado. Quizás lo tienes almacenado, acumulado, enterrado y no lo estás multiplicando. Pero quizás te faltan las fuerzas para hacerlo correctamente, con sentido, con propósito y con significado. Sea cualquiera la situación que tú estés experimentando en cuanto al don y el talento que Dios te ha dado, yo quiero pedirte que tú pases al frente. Si también anhelas multiplicarlo más todavía de lo que Dios te ha permitido multiplicarlo, también este altar está abierto para ti. No tengas temor. No tengas temor. Vamos a orar por ti porque el evangelio es multiplicación. No te puedes quedar con lo que Dios te ha dado. Tienes que multiplicarlo al 30, al 60 y al 100 por uno. No tengas ningún tipo de temor. Escucha esto, iglesia. No tengas temor de hacer uso de lo que Dios te ha dado, de ministrarlo, de multiplicarlo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca se te olvide eso. Primeramente, tú has sido lavado con la sangre del Cordero y ha limpiado tu conciencia de obras muertas para que puedas servir al Dios vivo. Y segundo, tú tienes la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, que no solamente te ha dado el don o el talento, también te ungió para que tú ejercieras y multiplicaras ese don y ese talento para la gloria de Dios. No tengas temor. Dios quiere seguir usándote, aleluya. Quizás tengas que hacer cambios de prioridades en tu vida, pero Él, como le dijo a los dos primeros siervos, también quiere decírtelo a ti un día, cuando Él venga de vuelta a pedir cuenta. Y tú puedas escuchar de parte del Señor, cuando Él te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque al que tiene más, aún más le será dado. Quiero pedir al equipo de administración que vaya pasando aquí al frente, los ancianos que oran, que ministran, mientras el grupo de alabanza levanta sus voces. Comencemos a orar por cada una de estas personas en el nombre de Jesús.
presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve la
el que pelea mis batallas. Llevo Jesús el que mueve las montañas. Llevo mi amado, llevo mi amado, llevo mi amado. Aleluya, te adoramos, Jesús. Gracias por este tiempo hermoso en tu presencia, Señor. Porque tú anhelas de todo tu corazón que cada uno de nosotros seamos instrumentos de multiplicación, testificando de Cristo a todas las naciones, discipulando para Cristo a todas las naciones y multiplicando los dones y talentos que tú nos has dado para que tú siempre recibas la honra y la gloria y todos te podamos decir en el nombre de Jesús: amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor y un abrazo al hermano que tiene.